Amigos, buenos días. Estamos Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto de tenerlos nuevamente con ustedes acá en su programa Económica. Hoy día vamos a conversar acerca del fenómeno del Niño. Si esto ya está causando estragos, sabemos que en el norte del país las lluvias se han intensificado. Acá en Lima también hemos visto que los ríos han hecho estragos también. Y para comentar este tema y qué se está haciendo, cuál es la importancia de mantener un sistema de prevención y ejecutarlo debidamente, hoy vamos a conversar con el señor Óscar Darío Vargas. Él es especialista de la Dirección de Estudios Hidrográficos Multisectoriales de la Autoridad Nacional Agraria. ¿Cómo está, señor Vargas? Buenos días. Muy buenos días. Traigo el saludo del ingeniero Juan Carlos Sevilla, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Hablar del tema de prevención, como dice el señor periodista, es un tema apasionado, pero también es un tema apasionado con mucha responsabilidad. Dijo en un inicio el tema del fenómeno del Niño, inundaciones. Finalmente, si hablamos de inundaciones, no hay que hablar necesariamente del Niño, por una sencilla razón. Nuestro país, desde el año 2003 al 2014, se han presentado 3.016 inundaciones en todo el ámbito nacional. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país es un país recurrente a las inundaciones. En ese sentido, si estamos enfocados en el tema del Niño, si bien es cierto, son caudales extraordinarios, pero no necesitamos que venga un niño para que suframos de estos problemas. Ahorita en este momento los caudales que han venido, si hablo de Tumbes, solo han venido 1.800 cubos aproximadamente, pero en el Niño vino más de 3.600. Metros cúbicos, ¿no? Así es, metros cúbicos por segundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el tema de la colmatación de ríos ya es un punto más que entra en el tema de ríos, toda vez de que la colmatación de ríos viene colocando material en la caja del río y viene reduciendo la sección del río. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Si pongo un ejemplo de un canal construido, que puede pasar agua, que tenga una altura de 1 metro, normal, 1 año, 2 años, pero en cada año trae material y se va sedimentando abajo. Claro. Se va sedimentando, entonces no van a necesitar caudales extraordinarios para que el río se desborde. En ese sentido, señor periodista, el tema de la descolmatación de ríos, que es la actividad de retirar el material que está en la caja del río para que el flujo del agua vaya con normalidad, es una actividad que se tiene que impulsar. Y en estos últimos 3 años, el Ministerio de Agricultura y Riego ha estado descolmatando ríos en el norte del país y en algunas partes acá del centro. Entonces, esta actividad es un tema que se tiene que seguir impulsando en forma articulada con regiones, gobiernos locales y gobiernos nacionales, en el tema de la descolmatación de los ríos. Específicamente sobre ese tema, ¿cuál es el plan para este año? ¿Cuántos recursos se van a destinar? Si bien es cierto, usted menciona la descolmatación y que es un problema que muchos no conocemos. Siempre pensamos que los ríos inundan porque hay una abundante caída hidrográfica. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que se han destinado y qué otras acciones tiene la Autoridad Nacional del Agua para, de repente, tratar de canalizar este tipo de recursos? Ya, te voy a dar un mensaje sobre este tema. La Autoridad Nacional del Agua es un ente técnico normativo. En los últimos 4 años venimos identificando las zonas con riesgo de inundación, lo que nosotros lo llamamos puntos críticos. Entonces, estamos identificando los puntos críticos, dónde es, y planteemos la propuesta que hay que hacer. Entonces, todo este paquete de propuestas
se le entrega al gobierno regional y gobierno local para que lo implemente en el complemento del SINAGER. En ese tema nosotros estamos trabajando como Autoridad Nacional del Agua. Identifico puntos críticos, recalco y le entrego esta información a los gobiernos regionales y locales para que lo implementen. Algunos lo están haciendo, algunos no. En los últimos 3 años, y vuelvo a decir, el Ministerio de Cultura ha invertido recursos el 2012 entre 15 millones de soles, el 2013 algo parecido, y el año pasado ha invertido prácticamente 70 millones de soles en el tema de la descolmatación de cauces de ríos, limpieza de quebradas y drenes, como actividad, no como obra. Porque si hablamos de la descolmatación y hablamos de una defensa ribereña, que es otro tema, son cosas muy diferentes. Y es otro presupuesto también. ¿Por qué? 1 metro lineal de una defensa ribereña bordea de 2.500 a 3.000 nuevos soles. 1 metro lineal. ¿Cuánto me cuesta la descolmatación? Puede variar de 200 a 400 soles a 500. Es más barato limpiar la caja hidráulica. Claro. Si bien es cierto, la defensa está ahí, pero la descolmatación es más barata y fluye el agua. Entonces, como te puse el ejemplo de un canal, lo dejo limpio y el flujo del agua sigue yendo. Como se menciona, perdón, se ha incrementado este presupuesto para la descolmatación desde, de 15 millones a 70 millones. El año pasado hemos invertido eso en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, y lo puedo decir, fue en el río Piura, fue en el río, en los drenes de Tumbes, en el río La Leche, algo de 9 kilómetros de descolmatación, en el río Piura fueron algo de 15 kilómetros de descolmatación, y así sucesivamente varios ríos en este tema. ¿Y para este año tienen un presupuesto específico? Estamos justamente en este tema, siempre está trabajando. Ahorita ese tema de descolmatación no se puede, toda vez que los caudales del río no nos permiten trabajar. Claro. Tenemos que esperar que baje el flujo del agua para poder hacer la limpieza de estos temas, ¿no? Ahora, un tema que comenzamos al inicio era el fenómeno El Niño, o sea, que preocupa a no solo pues a las personas que están en las zonas de influencia de estas crecidas, sino que también en general en la economía, porque obviamente tiene un impacto en la agricultura, tiene un impacto en el clima y tiene un impacto también en la pesca. Así es. Entonces, ¿qué se está haciendo para tratar de amainar esta? Obviamente puede darse un fenómeno moderado o muy intenso, ¿no? Sí. Ese tema, la PSM a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres, eso lo está liderando y lo está coordinando las estrategias con cada uno de los sectores involucrados en este aspecto, ¿no? Y yo más, como te decía, señor periodista, más me estoy enfocando al tema del sector agricultura, que es donde estamos involucrados en este aspecto. Y tocando el tema y viendo ese aspecto, y un dato muy importante, de la evaluación que se hacen de los diagnósticos de los puntos críticos, hemos podido concluir que si yo invierto 1 sol en prevención, evitaría daños de 15 nuevos soles. Si alguien ve ese precio, ve que prácticamente es un buen negocio. El tema es que tenemos que inculcar y acuñar en la mente de todos los decisores de prácticamente recursos en ese tema a través de los gobiernos regionales para invertir en el tema de prevención. Y ahí quiero llegar. Yo creo que sería importante y muy importante que el tema de la cultura de prevención de riesgos se involucre desde los niveles del nivel inicial, para que ese niño, cuando sea una persona ya y tome decisiones, una persona mayor, pueda invertir en prevención, porque lamentablemente el tema de prevención invierte en poco. Entonces yo creo que sería esto una campaña fuerte en el tema de la cultura de prevención, porque definitivamente van a haber inundaciones, pero si estamos preparados, si estamos metidos en el tema de simulacros de inundaciones, estamos articulados, yo creo que los efectos negativos de inundaciones disminuirían. Entonces yo creo que a eso tenemos que impulsar. Señor Vago, le propongo una pausa para hablar este tema de prevención y qué cosas que está haciendo la misma población, las regiones, al respecto. Volvemos, amigos, en breves instantes.
people. Amigos, regresamos con su programa Económica y estamos con el señor Óscar Darío Vargas Cerón, él es especialista de la Dirección de Estudios Hidráulicos Multisectorial de la Autoridad Nacional Agraria. Señor Vargas, usted comentaba acerca de la prevención y la importancia que esto debe un poco generalizarse, tanto las personas, el sector público y el sector privado. ¿Qué acciones, recomienda usted en general? El tema de inundaciones y el tema de ríos es un tema articulado y es un sistema. No puedo trabajar solo que este es mi sector y solo ese tema. Tenemos que articularnos con todos. Porque si yo no hago un trabajo en un tramo y lo dejo a la otra parte, por decir que es otro sector, esa parte me va a afectar a mí. Si yo trabajo en una margen del río y solo protejo, le va a afectar al otro lado. El tema de ríos es un tema muy importante. Es como una balanza que tiene equilibrio. Todo lo que le hago a la mano derecha, la mano izquierda responde. Si hago algo a la izquierda, tengo que hacer a la derecha para que se mantenga en equilibrio. Entonces, ese es un tema que tenemos que respetar en el tema de ríos. Ahora, el tema de acciones, ¿cómo estamos articulando? El año pasado se trabajó mucho con gobiernos regionales, con su maquinaria, nos facilitó su maquinaria, trabajado en esta descolmatación. También tuvimos un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con su maquinaria que también participó en la descolmatación de algunas zonas. En ese sentido, también trabajamos con otros gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, hemos tratado de articular para poder trabajar en el tema de la descolmatación de ríos. Y algo muy importante que también nos estoy tocando. Dentro del cauce del río, también hay un problema que está más metido en el tema de la extracción de ese material. La ley 28221 que le faculta a los gobiernos locales a autorizar la extracción de ese material de acarreo que le digo que se coloca en el río, ellos autorizan, es cierto, pero quien da la opinión técnica vinculante si esa extracción es correcta es la Autoridad Nacional del Agua. En ese sentido, se está trabajando y articulando con los gobiernos locales en ese tema para que no distorsionen el cauce. Porque si ellos tienen una autorización sin la opinión del especialista, pueden extraer más de lo que tienen que hacer. ¿Y qué hacen? Hacen muchas zanjas, excavan y ¿qué ocasionan? Rompen la pendiente del río y el río comienza a divagar. En ese sentido se tiene que trabajar mucho y el año pasado, como Autoridad Nacional del Agua, se han desarrollado eventos de capacitación, talleres con los gobiernos locales y empresas extractoras para sensibilizarlo en ese tema. Y en vez que sea un tema de una problemática, también apoyen a la descolmatación de ríos con esta actividad, la extracción de material de acarreo. Ahora, señor Vargas, usted comenzó que
el sector agrario, agrícola, es obviamente parte de la preocupación y ¿podemos decir ya que hay algún impacto en este sector? Ahorita, en este momento que estamos trabajando, ha habido desbordes, efectivamente, había afectaciones en áreas de cultivo. Estamos trabajando ya con una acción rápida, estamos colocando y reforzando algunos puntos afectados. En Tumbes estamos colocando sacos terreros, protegiendo algunas márgenes. Estamos con motobombas prácticamente sacando el agua de las bombas que captan el agua para la zona agrícola, porque las bombas ahí están con agua. En ese sentido estamos sacando esa agua hacia el río para que no se malogren estas bombas. Estamos apoyando con alguna maquinaria, echando rocas en las partes más críticas que ya han sido afectadas. Pero solamente esto es algo puntual por lo que ha pasado. Pasado esto, necesariamente se tiene que seguir realizando el tema de la descolmatación. Por eso, vuelvo a recalcar en este tema, es un tema que tiene que ser siempre para dejar nuestros ríos... Pero usted diría que, o sea, básicamente no ha habido un impacto en el sector agrario todavía. No, definitivamente sí ha habido. Había afectaciones de áreas de cultivo en Tumbes, había afectaciones en... Como para decir, bueno, la campaña agrícola de este año, un poco que se ha mermado... definitivamente sí había afectaciones, eso nadie lo puede decir. Sí había afectaciones en Tumbes, en Piura, en las zonas que ahorita están con caudal alto, que ya ahorita ya han bajado, ¿no? Pero sí ha habido afectaciones en las áreas de cultivo. Ahorita no te podría precisar la cantidad de hectáreas, pero sí ha habido afectaciones bastante suficientes en Tumbes, los arrozares, en Piura mismo, de ese tema, ¿no? Ahora, cambiando de tema, porque la Autoridad Nacional del Agua obviamente ve también otros temas, ¿no? ¿Y qué? Sí. O sea, en estos momentos ustedes, ¿a dónde se están centrando adicionalmente estos problemas coyunturales, ¿no? Miren, cuando te hablaba de la descolmatación, nosotros ya en este momento estamos identificando, pasado el tema de los puntos críticos, y te digo por qué, y me puede decir, pero si ya los he identificado el año pasado, ¿por qué sigues identificando? Por una sencilla razón, el tema de inundaciones es un tema dinámico. Si yo hoy día puedo decir que en esta margen hay 10 puntos críticos, mañana pasado no puede haber 10, puede haber más o puede haber menos. Entonces tienen que hacerse un seguimiento. Por eso todos los años nosotros identificamos a través de nuestras administraciones locales de agua todas estas zonas, y como yo recalco, estas propuestas de solución estructural y no estructural se lo entregamos tanto al gobierno regional y local. Entonces eso lo seguimos haciendo en este momento y lo seguiremos haciendo, porque la ley también a nosotros nos faculta en este tema, en el título 11 de la ley de recursos hídricos, fomentar programas, en este caso estamos fomentando ese tema de identificación de las zonas críticas. Pero también es cierto que hay otras zonas donde no necesariamente el agua es abundante. Entonces hay todo un plan para que se trate de, o sea, un poco estabilizar, equilibrar esa falencia respecto a la abundancia en otros lados. Sí, también hay programas que están viendo este tema. Por ejemplo, en el tema de, pongo este ejemplo que está justo ahí en La Matanza, es un tema de, han estado en sequía, no había agua, y de un momento a otro le cayó el agua. Estaban instalando unas bombas eólicas al Ministerio de Agricultura a través de Agrorural, y están impulsando esta campaña, ¿no? Entonces están implementando el tema de bombas eólicas captando agua subterránea, ¿no? Entonces este tema lo está manejando Agrorural para las zonas donde carece... Claro, está financiando los proyectos. Agrorural, claro, ¿no? pero el ente técnico que facilita todo este proceso es el ANA, ¿no? Siempre lo coordinamos con el Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Agricultura y siempre coordinamos con todas las unidades ejecutoras, Agrorural, PSI. Por eso el tema de la descolmatación, que vuelvo a repetir en este tema, lo hicieron en el Ministerio de Agricultura a través de sus unidades ejecutoras, y nosotros coordinamos y supervisamos estos trabajos como Autoridad Nacional del Agua. Ahora, al principio hablamos de un presupuesto y usted me comentó el presupuesto para el tema de la descolmatación y todo, pero en general, ¿cuál es el presupuesto o cuánto es el presupuesto que tiene el ANA para este año?
El ANA tiene presupuesto en el tema de indicación de puntos críticos, prácticamente casi ahorita en este momento $500,000 de soles en el tema de la identificación de los puntos críticos con riesgo de inundación. Te hablo como ANA, identificando puntos críticos con riesgo de inundación. Y también tenemos recursos, creo que algo de aproximadamente $300,000 soles en el tema de talleres de sensibilización en el tema de la extracción de material de acarreo. El tema ejecutivo de actividades de defensas ribereñas o descolmataciones, eso lo ve el Ministerio de Agricultura y Riego a través de sus unidades ejecutoras. Como te manifiesto, la información que nosotros canalizamos o identificamos, lo entregamos a los gobiernos regionales y locales para que lo implementen, y también al Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura implementa con este tipo de trabajos algo de las propuestas que nosotros identificamos. Finalmente, ¿cuáles son las regiones más dinámicas luego que ustedes pues le pasan el informe técnico que han sabido canalizar debidamente estas recomendaciones? Hay varias regiones, pero como te manifiesto, la inversión que hacen es muy poco, pero sí lo hacen. Por ejemplo, uno de ellos es Arequipa, que también invierte en este tema de prevención, pero están invirtiendo. Por eso te dije de un inicio, cuando comenzamos el tema de prevención y es el tema de cultura de las personas. Si yo a esta persona no le he enseñado qué es cultura de prevención y es una persona que toma decisiones, va a tomar poco importancia en este tema y va a esperar que haya las emergencias para que recién actúe. Pues hablaba de que esto tiene que impulsarse a través de colegios y se tiene que impulsar para que esa persona, cuando ya sea una persona que tome decisiones, tenga la capacidad y consciente del tema de prevención. Por eso el mensaje final, si es un buen negocio invertir un sol en prevención y evito daños en 15 soles, ese es un buen negocio en este aspecto, ¿no? Perfecto, señor Vargas. Yo le agradezco por estar con nosotros y bueno, lo vamos a convocar en otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias y nuevamente trayendo el saludo de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Agricultura y Riego, y le dejo que unos materiales de la Autoridad Nacional del Agua, la ley también de recursos hídricos, para que también estemos conversando. Muy amable. Amigos, muchas ustedes gracias. Será hasta la próxima semana en su programa Económica.